Mi nombre es José Antonio Sáez de Santamaría, soy geólogo con 30 años de experiencia en la cordillera cantábrica y en su día fui llamado por Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona para asesorarles en la geología del tramo del lote 1 de la variante de Pajares que les había correspondido por contrato. Este túnel es un túnel muy complejo desde el punto de vista geológico y geotécnico. Quizá es una de las obras más complejas que se están realizando hoy día en Europa, aunque no es el túnel más largo que se está realizando en estos momentos. Solo tiene 24,5 kilómetros, mientras que hay túneles mucho mayores tanto en los Alpes como en otras zonas de Europa. Sin embargo, desde el punto de vista geológico y geotécnico, representa un reto tecnológico por su longitud, por su profundidad, que en algunos puntos llega a tener más de 1.100 metros y en el caso del lote 1 más de 800, y por los diferentes problemas geológicos y geotécnicos que plantea. Brevemente, el lote 1 de la variante de Pajares, que corresponde perforar a Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona, son 10,5 kilómetros que están situados en lo que se conoce desde el punto de vista geológico como la rama sur de la cordillera cantábrica. Se trata de un conjunto de materiales que han sufrido una larga historia geológica muy compleja, en la cual existe una serie sedimentaria formada por un gran número de rocas, desde rocas muy duras y competentes, areniscas y cuarcitas, a otras muy blandas, que son pizarras de distintos tipos. Existen también importantes niveles de caliza, que son estos niveles situados en colores azules, o incluso estos niveles de color verdoso en la hoja magna 1,50.000 de la zona, y la tectónica es muy complicada. Durante la edad cercínica, hace 200 millones de años, hubo una compresión este-oeste de todo el macizo que dio lugar a numerosos pliegues y fallas que se representan en los planos geológicos generales, y posteriormente en la edad alpina, con el macizo ya rígido, ya no en condiciones plásticas, volvió a sufrir una nueva deformación que reactivó todas las fracturas y creó otras nuevas, dando lugar a una gran complejidad, inducida además por la presencia de numerosos niveles que a raíz de esta fracturación pudieron almacenar agua, que es otro de los problemas importantes de este túnel. En la parte de abajo del mapa geológico 50.000 se puede observar unos cortes geológicos, por ejemplo este corte geológico que corresponde a esta posición, en el cual se ve la complejidad, se ve la secuencia de materiales duros y blandos que debemos atravesar, y asimismo se ve la complejidad de pliegues, fallas que afectan a todo el trazado. Siendo conscientes del enorme reto tecnológico que supone realizar la excavación de este túnel en estas condiciones geológicas y geotécnicas, Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona decidieron ya en el año 2003 iniciar una investigación geológica complementaria, para lo cual se pusieron en contacto conmigo, que les asesoraría en esta investigación, y posteriormente, una vez realizada esta investigación complementaria, crear un equipo de geólogos que pudiera realizar un control de la obra durante la excavación, permitiendo relacionar los datos obtenidos en la investigación previa con los datos que iban saliendo en la realidad en el túnel y modificando las previsiones que se podrían hacer. Así pues, se creó un equipo de geólogos y además un comité de asesoramiento geológico y geotécnico que se ha desarrollado durante toda la vida de la obra, en el cual se van tratando todos los problemas de este tipo que surgen en la misma. El trabajo inicial se desarrolló durante los años 2003 y 2004 y empezó por una revisión y una crítica en el sentido constructivo del proyecto inicial. Inicialmente nosotros recibimos un proyecto básico en el cual existía una geología realizada en un tiempo limitado y con unos medios evidentemente limitados, y que dio lugar al perfil que se observa en la parte superior de este plano. En este perfil, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista de las características de la cordillera cantábrica, se observan muchas inconcreciones que podrían dar lugar a problemas importantes en el túnel, tanto de sostenimiento como de seguridad de las máquinas y del personal.
Por esta razón, la revisión de la información previa acabó con la necesidad, poniendo de manifiesto la necesidad de realizar una nueva investigación que pasara todos estos datos obtenidos a una escala 1:10.000 a un nuevo formato a escala 1:2000, realizando una cartografía geológica de superficie nueva y realizando un nuevo perfil geológico, intercalando en las zonas con problemas nuevos sondeos que permitieran una completa previsión geológica a escala 1:2000. Esto es lo que se ve en el corte situado por debajo, que es el corte previsto por nosotros una vez acabada la investigación. Como se ve, las diferencias son sustanciales entre un corte y otro, aunque los materiales evidentemente son los mismos, van representados por los diferentes colores, pero la disposición geológica, tanto en superficie como en profundidad a cota de túnel, ha cambiado sustancialmente. En la parte inferior se puede ver un corte de la situación real una vez excavado prácticamente todo el lote 1. Además del corte geológico vertical, que es lo habitual en este tipo de obras, tener una previsión geológica sobre un corte vertical del macizo, en el caso de los túneles de Pajares, en el cual se iban a llevar las dos máquinas prácticamente en paralelo y con objeto de poder relacionar los datos que iban saliendo de cada una de las máquinas, se decidió realizar un corte geológico horizontal a la cota de los túneles, a la cota de la rasante de los túneles, que está relacionado evidentemente con el corte geológico vertical. Esto nos permite, viendo los datos que salen de cada máquina, cambiar las estructuras y los materiales en la previsión de la otra máquina que va más atrasada, y se refleja en esta planta, que es un corte geológico horizontal a la cota de la rasante de los túneles. Cada uno de los túneles va en paralelo y además este tipo de trabajo permite en su momento planificar la situación de las galerías de conexión entre ambos túneles. En los túneles de Pajares, durante la excavación se realiza una galería que conecta ambos túneles cada 1.200 metros y posteriormente habrá que realizar una de tal manera que queden situadas cada 400 metros. La misión de estas galerías es varia, desde contener estaciones de desagüe hasta cuadros eléctricos o incluso zonas donde se pueda refugiar la gente en caso de un accidente, y su situación se procura en materiales de buena calidad geotécnica. Esto se puede planificar a partir de este tipo de estudio en planta. Como fruto de todo este trabajo geológico y geotécnico previo que se realizó durante los años 2003 y 2004, se obtuvo un informe geológico complementario al que existía previamente, en el cual hay que decir que las empresas Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona no pusieron ninguna traba a su costo. De hecho, se realizaron un total de 12 sondeos profundos con unos 7.500 metros de testigo recuperado y una serie de estudios realizados sobre los mismos de tipo geotécnico, geomecánico, dilatómetros, ensayos in situ, diagrafías, etcétera, etcétera, que importaron en su conjunto un total de unos 3 millones de euros. Fruto de este trabajo complementario fue la revisión de todo el proyecto inicialmente previsto por el ADIF. En principio, el proyecto contemplaba la realización de la galería de Folledo, intermedia a los túneles, y desde ella, mediante una cámara, situar dos tuneladoras que perforarían 7,5 kilómetros ascendentes hasta Pola de Gordón y dos frentes convencionales perforados con personal y disparo hacia Asturias de 2,5 kilómetros. Esta situación inicial, a la vista de los datos geológicos y geotécnicos, no nos convencía demasiado y se llegó a convencer a la DIF de la necesidad de emplazar las boquillas de los túneles en Pola de Gordón, en la Gretosa, y perforar en sentido descendente hacia Asturias ambos túneles con tuneladora, hasta llegar a la galería de Folledo. Con esta inversión se minimizaban mucho los costes de la implantación de las máquinas
y el único problema que podrían dar es que la perforación descendente, dada la gran cantidad de problemas hidrogeológicos que podía desarrollarse en el túnel, podía dar lugar a una inundación de la máquina. En este aspecto se realizaron estudios hidrogeológicos y fuimos capaces de estimar el caudal afluente al túnel, dotando a las máquinas de la adecuada capacidad de bombeo para evitar este problema. Hemos tenido algunas invasiones a lo largo de la excavación, pero siempre se ha podido resolver el problema sin demasiados trastornos para la continuidad de la obra. Durante la excavación se han producido algunos incidentes con el agua, en concreto en este punto donde se perforó una cavidad kárstica, una cueva, y rellena de agua que produjo una invasión de unos 1000 litros por segundo durante un corto periodo de tiempo. Ahí hubo una parada que se solventó. Hubo más problemas de agua en estos materiales, que son también calcáreos, y en estos últimos materiales también calcáreos. En el último tramo del túnel, en la parte final, se han producido algunos problemas relacionados con el agua, pero tienen más bien que ver con acuíferos convencionales en arenas que se drenan sin demasiado problema en la excavación. Actualmente estamos dando del orden de los 300 litros por segundo y se intenta impermeabilizar el túnel con objeto de disminuir en mucho este caudal de cara a la puesta en marcha de la obra definitiva y a su mantenimiento, ¿vale? Se ha llevado a cabo un exhaustivo control geológico de los materiales que se iban obteniendo en el túnel. Este control pasa por una recolección de muestras en la cinta de extracción, una recolección periódica durante los ciclos de excavación, y también por una visita habitual a los frentes cuando las máquinas están paradas. En función de estos datos que se obtienen, se puede reinterpretar la geología prevista, dando lugar a una geología real y modificar la previsión en avance para los próximos días. Esta información es la que hemos ido suministrando a lo largo de toda la obra a los jefes de los túneles, permitiéndoles conocer qué es lo que iban a perforar a continuación y, sobre todo, permitiéndoles decidir qué tipo de sostenimiento se iba a colocar en los túneles principales en función de la geología existente y de un parámetro muy importante, que es la profundidad a que se encuentra la roca. El conocimiento de estos parámetros ha permitido optimizar mucho la utilización de los distintos tipos de dovelas. En la obra se han utilizado dovelas fabricadas con hormigones desde H40 hasta H105 y el hecho de poder definir exactamente qué tramos deberían ir sostenidos con cada uno de estos tipos de dovelas ha permitido optimizar mucho la fabricación y ha permitido optimizar mucho los costes de sostenimiento que suponía el sostenimiento para el túnel. Uno de los problemas geológicos y geotécnicos importantes en este túnel es la baja capacidad portante que tienen los materiales pizarrosos, sobre todo en altas profundidades. Se esperaba que estos materiales, en principio, tuvieran una convergencia muy fuerte y, por esa razón, el sostenimiento debería de ser muy cuidadoso. La previsión de la presencia de estos materiales en la excavación ha sido clave para poder afrontar el sostenimiento con las debidas garantías, evitando paralizaciones de la máquina y agarres de la misma. Así, por ejemplo, a partir de la caverna de Folledo, que está situada en este punto, el tramo final del lote 1 entra en grandes profundidades de más de 700 metros. La presencia de materiales pizarrosos muy blandos en esta zona de aquí y en toda esta zona de por aquí obligó a una previsión muy cuidadosa con objeto de que los sostenimientos fueran los adecuados, evitando la convergencia de la excavación y el agarre de la máquina en el frente. Asimismo, también desde el punto de vista del sostenimiento, durante la excavación tanto de los túneles principales como de la galería de Folledo, se ha llevado a cabo un completo programa de auscultación.
con anillos fabricados especialmente e instrumentados para conocer la convergencia del túnel principal, y en el caso de la Galería de Folledo, que fue perforada por un método tradicional, el método austriaco convencional, el establecimiento de casi 100 estaciones de convergencia que se han ido midiendo a lo largo del tiempo hasta conseguir la estabilización completa de la galería. En el caso de la Galería de Folledo ha habido que realizar refuerzos complementarios con objeto de estabilizar la sección, mientras que en el caso del túnel principal las convergencias han sido mínimas o prácticamente nulas. Un problema que presenta el túnel de Pajares desde el punto de vista de la seguridad del personal y de la maquinaria es la presencia de formaciones que pueden tener un cierto contenido de gas. Desde los estudios previos se sabe que las formaciones carboníferas, tanto pizarrosas como calcáreas, contienen niveles de grisú y algunas capas de carbón, y que en algunos tipos de formaciones calcáreas podría haber algún porcentaje o contenido bajo de sulfídrico, que es un gas de gran capacidad desde el punto de vista de la peligrosidad en la excavación. La situación de todos estos puntos ha podido ser detectada desde nuestros estudios previos. Se han realizado estudios complementarios sobre el tema de carbones, gases, etcétera, y se ha podido dar una previsión detallada a los jefes de los túneles de la situación de este tipo de materiales para que tomaran en su momento las medidas correspondientes de control, ventilación, etcétera, etcétera. En concreto, existen formaciones carboníferas en la zona del Arroyo Los Barrios, y un poco más adelante en esta zona también se detectaron niveles de grisú y alguna traza de ácido sulfídrico. Un problema importante también detectado durante la investigación complementaria es la presencia de un bajo recubrimiento sobre los túneles en la zona del Arroyo Los Barrios. En esta zona el túnel pasa a 7 metros de profundidad bajo el arroyo, y nosotros y la dirección de las empresas contratistas teníamos miedo de que pudiera haber un cale a superficie que nos metiera el agua directamente en el túnel. Toda la zona fue impermeabilizada mediante sondeos desde superficie en la traza de ambos túneles, realizando abanicos de sondeos cada 250 metros durante un trazado de 200 metros, lo que permitió consolidar todo el arroyo y evitar las filtraciones. Posteriormente las máquinas pasaron por la zona sin ningún problema de excavación, sin ningún retraso y sin ninguna avenida de agua especial al túnel. A la vista del desarrollo de la excavación del túnel con tuneladora, a pesar de la complejidad geológica y geotécnica de los materiales, el túnel se comportó de una manera excelente desde todos los puntos de vista, tanto de perforación como de sostenimiento. En un momento dado se convenció a la DIF de que nos permitiera continuar la excavación hasta el final de nuestro lote con tuneladoras, a pesar de que esta zona era mucho más complicada desde el punto de vista geológico y geotécnico y también una mayor profundidad. Este tramo, inicialmente previsto con métodos convencionales, fue añadido, por decirlo así, al tramo de tuneladora, y en la actualidad ha sido perforado también sin ningún problema por este método, mucho más seguro desde el punto de vista del personal y mucho más rápido desde el punto de vista de la excavación y de la productividad de la obra. Por último, la elección de los puntos de parada de la excavación del lote 1 y de la ubicación de las cámaras de desmontaje también se ha realizado después de un estudio geológico y geotécnico detallado. En principio, el lote 1 de Pajares termina en este punto en el PK 20 más 116. Sin embargo, se trata de una zona de pizarrosa en la cual sería de muy difícil montaje una gran estructura que permitiera colocar los puentes grúa y sacar las máquinas. Por esta razón se decidió, en el caso del túnel este,
retrasar este punto a este nivel calcáreo mucho más competente que permite la realización del hueco, dejando además así sitio a la máquina de dragados que tiene que ponerse por delante en el caso del túnel este. Así pues, la máquina este se paraliza un poco antes del final de su tramo, que sería en este punto, quedándose en las calizas de buen comportamiento geotécnico que permiten hacer la cámara de desmontaje. En cambio, la máquina oeste deberá perforar bastante más de los metros asignados hasta alcanzar este otro nivel calcáreo en el cual se procederá a su desmontaje definitivo. Este cambio favorece tanto a dragados que tienen que pasar por delante del túnel este, como a nosotros que desmontamos en dos puntos de buena calidad y el conjunto de metros excavados es aproximadamente el mismo. El Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona han finalizado prácticamente la excavación del lote 1 de la variante de Pajares después de realizar un complejo y completo trabajo geológico y geotécnico, tanto previo durante la excavación de la obra. Este trabajo, en mi opinión, ha contribuido a mejorar la seguridad del personal y de la maquinaria en la excavación y también a beneficiar a la UTE en los rendimientos económicos de la misma. Los geólogos implicados en ella, aparte de mí mismo, son don Marcos Castro Rivas y doña Carolina Condés Hervás. La prevención es una labor común de todo el personal de la obra. Por tanto, en esta obra se ha integrado la prevención en todas las decisiones de la obra, sean productivas o no. El Departamento de Producción tiene como función dar servicio a la obra, ayudándole a los departamentos, especialmente a los departamentos de producción, en el cumplimiento de la normativa laboral y en la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores de la obra. Este objetivo se materializa en varias líneas de trabajo. La primera línea de trabajo sería el control de accesos. Una de las dificultades que tiene el sector de la construcción es la elevada rotación de personal. Para hacer frente a este problema se ha desarrollado y se ha implementado en esta obra un sistema informático de control del personal. Todos los trabajadores que acuden a la obra se vigila, se controla documentalmente su correcto contrato y y su alta en la seguridad social, y recibe todo el mundo, todos los trabajadores, formación de entrada. Una vez que se ha desarrollado todo esto, al trabajador se le da un carnet de obra que le permitirá desarrollar su trabajo en la obra de los túneles, acceder a los propios túneles, recibir los EPIs, recibir formación, a sus mandos, a su encargado. Este carnet le va a permitir saber qué formación ha recibido cada trabajador, y si él considera, o los departamentos de producción consideran que debe recibir más formación, siempre el Departamento de Prevención tiene cursos abiertos que se están desarrollando continuamente. Uno de los pilares fundamentales de la seguridad es la formación preventiva de los trabajadores. Para ello, el Departamento de Prevención desarrolla contenidos adecuados a los riesgos de esta obra y a la vez imparte formación. Formación general, formación específica, formación de entrada. Se han impartido hasta más de 20.000 horas de formación recibidas por los trabajadores en infinidad de cursos: conductores de locomotora, puentegruistas, riesgos en las atmósferas explosivas, riesgos en la tuneladora, etc. La labor más técnica del Departamento de Prevención la desarrollan dos ingenieros técnicos de prevención, Eloy de la Varga y Óscar Alonso,
que son quienes realizan el seguimiento día a día de la prevención en la obra. Elaboran informes técnicos, evaluaciones de riesgos, anexos al plan de seguridad. En general ayudan a los departamentos de producción en la gestión de la prevención y en la implantación y seguimiento de las medidas de seguridad, tanto técnicas como procedimentales. La entrega de los equipos de protección individual, así como su almacenamiento y registro, es gestionado por el Departamento de Prevención, que vela por su idoneidad y por su buen uso. Otro de los pilares del Departamento de Prevención es la vigilancia de las condiciones de seguridad en la obra. Para ello existe un equipo de 4 técnicos de prevención, vigilantes de prevención, que a turnos completan las 24 horas del día, los 365 días del año. Su misión es detectar anomalías en el tajo y resolverlas con los trabajadores, con los encargados, con los capataces, y en caso de que se les escape, comunicarlo al Departamento de Prevención o a los departamentos de producción para su resolución. El Departamento de Prevención gestiona las instalaciones de personal. Estas instalaciones de personal tienen 2 zonas, una zona limpia y una zona sucia, unidas entre sí por una zona de duchas. Este sistema permite que los trabajadores entren con la ropa sucia en la zona sucia después de su trabajo, se cambien allí, se duchen y pasen a la zona limpia, donde tienen su ropa limpia de calle, y accedan, no se mezcle de esta forma la suciedad de la obra con su ropa. Este sistema no suele ser muy típico en el resto de las obras. Dentro de las labores del Departamento de Prevención está la correcta gestión del control de accesos, tanto general a la obra como específico a los túneles. Para la entrada diaria al túnel, todos los trabajadores entregan su carnet, recibiendo a cambio un autorrescatador y un tag. Un tag o localizador, perdón. Este intercambio se deshace a su salida. Este sistema permite, a través de un software de localización pionero en el mundo, saber quién está dentro del túnel y dónde está. Este sistema aprovecha la red Wi-Fi de comunicación, permitiendo simultanear la telefonía IP y la localización. Otro de los puntos fundamentales de la gestión preventiva es la respuesta ante sucesos no deseados, como accidentes o emergencias. La obra ha implementado un plan de emergencia de respuesta ante accidentes laborales. Para ello existe un servicio asistencial dotado con un sanitario o enfermero en las 24 horas del día, los 365 días del año. Este profesional sanitario está dotado con una ambulancia 4x4 de soporte vital básico y un equipamiento médico-sanitario para emergencias maximizado a toda su capacidad. Además, este profesional sanitario está coordinado con los vigilantes de accesos, que se responsabilizan del vehículo. En caso de emergencia, son ellos quienes deben conducir el vehículo. Este conjunto permite afrontar una evacuación sanitaria con máximas garantías para el paciente, incluso en condiciones de nieve extrema. Asimismo, en colaboración con los servicios de emergencia institucionales, se ha desarrollado un plan de emergencia frente a catástrofes. Para ello se ha formado a un personal específico de la obra, los equipos de primera intervención, que son personal entrenado y formado para hacer frente a este tipo de eventos, como incendios, inundaciones, etc. Para el correcto funcionamiento se han desarrollado simulacros en colaboración con Bomberos de León y con las brigadas de salvamento minero de la Hullera Vasco-Leonesa, y permiten que, en caso de un hipotético evento, la obra pueda responder correctamente. El esfuerzo de toda la obra ha permitido que la empresa y la obra Túneles de Pajares 1 UTE haya sido distinguida con el premio Acciona a la mejor gestión de la prevención en 2005.